Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursantes de la clase de Ecuaciones Diferenciales impartida por el licenciado Gilbert David Tejeda Díaz. Mi nombre es Katia Vanessa González Galvez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En la clase de ecuaciones diferenciales se brindan los conocimientos necesarios para la construcción de modelos matemáticos para tratar problemas del mundo real. Por tal razón se nos asignó la investigación de los cables colgantes. Para solucionar este tipo de problemas se debe aplicar los procedimientos matemáticos adecuados que deben dar respuesta a las incógnitas que se debe hacer en estos casos y problemas similares. El objetivo es encontrar las ecuaciones matemáticas que nos ayuden a resolver este tipo de problemas de una forma general. Les voy a explicar un poco cuál es la función que tiene este tipo de problemas. Es una función muy definida de unir dos puntos de un punto A un punto B, no necesariamente del mismo nivel y se asume que el cable es flexible. Mi compañero Gustavo les va a explicar un poco más con el diagrama de cuerpo libre. Buenos días, yo me llamo Gustavo Midense y les voy a explicar sobre el diagrama. Considere un cable que se cuelga de dos puntos A y B y que no necesariamente están al mismo nivel. Asumiendo que el cable es flexible, toma la forma de la figura. Sea P1 la posición más baja y P2 un punto cualquiera, se colocan en el plano cartesiano de modo que el eje Y pase por el P1. El segmento P1, P2 está en equilibrio debido a la tensión T2 en P2. Sobre el cable actúan tres fuerzas: el peso del segmento P1, P2 y las tensiones T1 y T2 de los puntos P1, P2 respectivamente. Si W es la densidad lineal del cable y S es la longitud de arco del segmento P1, P2, entonces su peso será W por S. La tensión T2 se puede descomponer en las direcciones horizontal y vertical. Es decir, T2 coseno de teta y T2 seno de teta. Entonces lo que hacemos es que aplicamos la primera ley de Newton, la condición de equilibrio, y hacemos la sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, teniendo la sumatoria de fuerzas iguales a cero, las calculamos en la dirección horizontal y en la dirección vertical. La sumatoria de fuerzas de f de x igual a cero son t sub 1 menos t sub 2 coseno de teta igual a 0. Despejamos para t sub 1, que es igual a t sub 2 coseno de teta. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en y igual a 0, que son t sub 2 seno de teta menos ws, que es, despejamos para ws, y ws queda en variables de t sub 2 por seno de teta. Dividiendo y usando el hecho de que la tangente es igual a la derivada de y con respecto a x, y eso es igual a la pendiente de la tangente en t sub 2, tenemos que la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a t sub 2 seno de teta entre t sub 2 coseno de teta. Sustituyendo t sub 2 por w de s y t sub 2 por t sub 1, tenemos que la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a w de s sobre t sub 1. Lo dejo con mi compañero Kevin, que les va a explicar sobre la resolución de las ecuaciones diferenciales. Hola, mi nombre es Kevin Alberto Pineda, soy cursante de de matemáticas y continuamos con el problema. Sabiendo que S es igual a la longitud del arco de P sub 1 a P sub 2, nos queda que S es igual a la integral definida de 0 a x de la raíz de 1 más diferencial de y sobre dx a la 2 por diferencial de x. Utilizando la ecuación anterior, sustituyendo diferencial de y sobre dx es igual a w sobre t sub 1 diferencial de x sobre dx por la raíz de 1 más diferencial de y sobre dx a la 2 diferencial de x. Sustituye haciendo que w sobre t sub 1, eso sale como una constante, haciendo la integral de 0 a x, utilizando el segundo teorema del cálculo, que nos dice que desde un punto a un punto x de una función, sea cualquiera,
integran desde el punto A hacia el punto más alto, que en este caso sería X. Siguiendo, nos queda el resultado que la segunda derivada de y con respecto de X es igual a W sobre T sub 1 por la raíz de 1 más diferencial de y sobre dx a la 2. Por consiguiente, seguimos haciendo un cambio de reemplazo que U es igual a la derivada de y con respecto de x. Entonces la primera derivada de y es igual a W sobre T sub 1 por la raíz de 1 sobre por más igual a 2. Sustituyendo, diferencial de u sobre dx es igual a 1 más diferencial de u, quedándonos que diferencial de u es igual a W sobre T sub 1, diferencial de u por la raíz de u por la raíz de 1 más u a la 2, quedándonos así las ecuaciones de variables separables. Integrando a ambos lados de los miembros nos queda que 1 sobre la raíz de 1 más u a la 2, diferencial de u es igual al seno inverso de u y igual a la integral de W sobre T sub 1 diferencial de X. W sale como una constante sobre T sub 1 y integrando al miembro de X es igual a X más la constante 1. Sustituyendo en el cuadro ordenado X, 0 y Y, 0, nos queda que el seno hiperbólico de 0 es igual a 0 y el W sobre T sub 1 por X, sustituyendo X igual a 0, nos queda que eso es 0. Por lo tanto, la constante C1 es igual a 0. Sustituyendo, U es igual a la primera derivada de y con respecto de X. Despejando para U es igual, seno inverso de U es igual a W sobre T sub 1 de X. U es igual, despejando para U es igual a seno hiperbólico de W sobre T sub 1 por X. Sustituyendo que U es igual a W derivada de y con respecto de X es igual al seno hiperbólico de W sobre T sub 1 de X. Sabiendo que de la ecuación anterior se puede hacer por ecuaciones diferenciales de variables separables, sustituyendo nos quedan las integrales de y igual a la integral del seno hiperbólico de W sobre T sub 1 de X diferencial de X. Haciendo un cambio de variable en el seno, teta es igual a W sobre T sub 1 de X, entonces el diferencial nos quedaría que de teta es igual a W sobre T sub 1 diferencial de X, quedándonos así que T sub 1 sobre W por diferencial de teta es igual a W diferencial de X. Por consiguiente, sustituyendo el cambio de variable, la integral de y es igual a y de y como T sub 1 y W sub 1 son unas constantes, las sacamos del integrando y quedándonos que el seno hiperbólico de teta nos queda igual a coseno hiperbólico. Y reemplazando teta, que es W sobre T sub 1 de X más la constante 2, haciendo las condiciones iniciales X igual a 0 y Y igual a A, nos queda que reemplazando Y es igual a A y igual a T sub 1 W sub 1 coseno de 0, que el coseno de 0 es 1 más C2, quedando así que C2 es igual a, sabiendo que A es igual el punto más bajo de la catenaria, menos la tensión 1 W sobre W. Por consiguiente, nos queda que dy de derivada de x con respecto de y es igual a t sub 1 w sub 1 coseno hiperbólico de w sobre t sub 1 de x más la altura menos la tensión 1 sobre w, que w es el peso de la catenaria. Continuando con un problema de aplicación, los dejamos con nuestro compañero Luis Enrique Izaguirre. Hola, buen día. Mi nombre es Luis Izaguirre, estudio la carrera de Ingeniería Industrial y yo le voy a hablar acerca de nuestro problema de aplicación, el cual dice que determine la curva de deflexión, la longitud y la tensión máxima en el cable uniforme que se muestra en la figura. El cable tiene un peso por unidad de longitud de W sub 0 igual a 5 newtons sobre metros. Como podemos observar en el diagrama, la longitud que hay entre los dos puntos es de 20 metros.
ambos puntos están a nivel y contamos con una altura de 6 metros. Por razones de simetría, el origen de coordenadas se localiza en el centro del cable. La curva de deflexión se expresa como y igual a f de x. Podemos determinarla si aplicamos primero la ecuación que dice que w ds es igual a w sub 0. Y la ecuación dice que x es igual a la integral de ds, el cual es el diferencial de la longitud de la cuerda, esto sobre 1 más 1 sobre f al cuadrado sub h por la integral de w sub 0 ds al cuadrado. Todo esto elevado a la 1 medios. Al integrar el término bajo el signo de integral en el denominador, tenemos que x es igual a la integral de ds sobre 1 más 1 sobre f al cuadrado sub h multiplicado por w sub 0 s más c1 al cuadrado. Todo esto elevado a la 1 medios. Al sustituir, tenemos que u es igual a 1 sobre f sub h por w sub 0 s más c1. De manera que el diferencial de u es igual a w sub 0 sobre f sub h ds, resultando así una segunda integración, la cual dice que x es igual a f sub h sobre w sub 0 multiplicado por el seno inverso hiperbólico de u más c2. O bien, x es igual a f sub h sobre w sub 0 multiplicado por el seno inverso hiperbólico de 1 sobre f sub h multiplicado por w sub 0 s más c1 más la constante 2. Para evaluar las constantes, observemos que a partir de la ecuación dy sobre dx, que dice que es igual a 1 sobre f sub h de la integral de w sub 0 ds, o también decirlo que dy sobre dx es igual a 1 sobre f sub h multiplicado por w sub 0 s más la constante 1. Como dy sobre dx es igual a 0, en s igual a 0, entonces tenemos que la constante 1 es igual a 0, así como lo dice nuestra ecuación número 2, la cual dice que dy sobre dx es igual a w sub 0 s sobre f sub h. La constante C2 puede evaluarse con la condición cuando S es igual a 0 en X igual a 0, de acuerdo con la ecuación número 1, en cuyo caso la constante número 2 es igual a 0. Para obtener la curva de deflexión, despejamos S de la ecuación número 1, con lo cual se obtiene nuestra tercera ecuación, la cual dice que S es igual a F sub H sobre W sub 0 del seno hiperbólico de W sub 0 sobre F sub HX. Ahora, sustituimos en la ecuación número 2, en cuyo caso tenemos que dy sobre dx es igual al seno hiperbólico de W sub 0 sobre F sub HX. Por consiguiente, tenemos que y es igual a F sub H sobre W sub 0 del coseno hiperbólico de W sub 0 sobre F sub HX más la constante 3. Si se aplica la condición de frontera, cuando y es igual a 0, en x igual a 0, la constante 3 es igual a menos f sub h sobre w sub 0, y entonces la curva de deflexión se convierte en y igual a f sub h sobre w sub 0 por el coseno hiperbólico de w sub 0 sobre f sub hx menos 1, siendo esta nuestra cuarta ecuación del problema. Esta ecuación define la forma de una curva catenaria, cuya forma es la que adopta una cuerda de densidad uniforme sujeta por sus dos extremos y sometida únicamente a la fuerza de la gravedad. La constante f sub h se obtiene por la condición de frontera cuando y es igual a h en x igual a L sobre 2, en cuyo caso h es igual a f sub h sobre W sub 0 por el coseno hiperbólico de W sub 0 por L sobre 2 F sub H menos 1. Como W sub 0 es igual a 5 newtons sobre metros, y también sabemos que H sobre H es igual a 6 metros y L es igual a 20 metros, las ecuaciones 4 y 5 se convierten en Y es igual a F sub H sobre 5 newton sobre metros por el coseno hiperbólico de 5 newtons sobre metros sobre F sub HX menos 1.
Y también tenemos que 6 metros es igual a F sub H sobre 5 newton sobre metros por el coseno hiperbólico de 50 newton sobre F sub H menos 1. F sub H se puede despejar de la ecuación número 7 por un procedimiento de prueba y error, el cual nos da un resultado de que F sub H es igual a 45.9 newtons. Y por lo tanto, la curva de deflexión en la ecuación número 6 resulta ser que Y es igual a 9.19 por el coseno hiperbólico de 0.109x menos 1 metros. Mediante la ecuación 3, con x igual a 10 metros, que es esta la mitad de la longitud del cable, tenemos que L sobre 2 es igual a 45.9 newtons sobre 5 newtons sobre metros, del seno hiperbólico de 5 newtons sobre metros sobre 45.9 newtons, multiplicado por 10 metros, dándonos un resultado de 12.1 metros. Por consiguiente, nuestra longitud es igual a 24.2 metros. Como T es igual a F sub H sobre coseno de teta, la tensión máxima ocurre cuando teta es máximo, es decir, en S igual a L sobre 2, que es 12.1 metros. Con la ecuación 2 se obtiene que dy sobre dx cuando S es igual a 12.1 metros es igual a tangente de teta máximo igual a 5 newtons sobre metros multiplicado por 12.1 metros sobre 45.9 newtons, dándonos un resultado de 1.32. Y hablando en términos de grados, tenemos que teta máximo es igual a 52.8 grados. Y entonces, así obtenemos lo que es nuestra tensión máxima, que es igual a F sub H sobre coseno de teta máximo, y sustituyendo los valores tenemos que 45.9 newtons sobre coseno de 52.8 grados es igual a 75.9 newtons. Gracias.